Bueno, aquí para comenzar y tejer este gorrito para 3 a 6 meses, yo voy a usar este gancho de 4.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, ustedes pueden tejer este gorro desde un bebito recién nacido hasta un adulto usando medidas estándar, que son las que yo voy a seguir para tejer este gorrito. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar esas medidas. Con esas medidas ustedes pueden tejer este gorrito usando cualquier tipo de lana con cualquier número de gancho, así es que asegúrense de ver ahí. Bueno, para empezar tengo un total de 58 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 14.25 pulgadas, que son más o menos 36 centímetros. Ahora, esta cadena yo la hice nada más midiendo la cabeza del bebito y basado en eso hice la cadena y está en múltiplos de 2. Si ustedes van a hacer el gorro usando medidas estándar, como les digo que les voy a dejar en la caja de información, entonces nada más van a hacer esta cadena basado en esas medidas, que es la circunferencia de la cabeza. Bueno, aquí para continuar lo que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Así, miren, vamos a asegurarnos de que la cadena no esté torcida. Nos vamos a ir aquí en la primera cadena. Como les digo, tengo 58, que es múltiplos de 2. Vamos a meter el gancho en la primera cadena. Vamos a jalar una lazada y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el primer punto de cadena, voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente, y así voy a continuar para esta primera vuelta del resorte. Aquí vamos a terminar con 58 medios puntos altos también al final de esta primera vuelta. Continúen haciendo un medio punto alto en cada cadena. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 58 medios puntos altos, no incluyendo la cadena al inicio. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino ya esta primera vuelta con un total de 58 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y aquí vamos a iniciar con un medio punto alto, enredarse por frente en el primer medio punto alto, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así por toda esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Este último punto aquí está enredarse por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 y 4, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este primer punto que está aquí está enredarse por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, y así por toda esta tercera vuelta. Para terminar se van a ir encima del primer medio punto alto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo para la cuarta vuelta. Creo que con 4 vueltas va a estar bien aquí el resorte, pero si son más o menos, continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí exactamente para este resorte. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta cuarta vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el resorte está terminado. Ahora le vamos a dar vuelta así al resorte. Esta parte aquí es la última vuelta que hicimos, así es que va a quedar hacia abajo. Y ahora con el segundo color, este color rosa, nos vamos a ir aquí, miren, en este primer espacio que está al inicio donde hicimos las cadenas. Miren, ahí está el primer espacio. Aquí vamos a jalar una lazada con el nuevo color y vamos a hacer una cadena. Ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en cada una de estas columnas que se forman cuando hacemos los puntos en realce, miren, estos puntos aquí, vamos a trabajar este punto. Este punto es una variación del punto lluvia, también se conoce como el punto hoja. Así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho aquí donde está
esta vuelta de medios puntos altos en realce por frente, vamos a meter el gancho así y vamos a trabajar este punto en realce. Miren, vamos a jalar una lazada, cargamos el gancho, metemos el gancho una vez más así en realce, jalamos una lazada. Tengo 5 lazadas en el gancho, 2, 4, 5. Voy a quitar 4 lazadas, quito 2 lazadas. Miren, ahí está este punto. Ahora miren, justamente en el espacio aquí a un lado de este punto vamos a hacer un punto alto. Y en la siguiente columna, esta de medios puntos altos en realce por frente, vamos a trabajar el segundo punto hoja. Así es que cargamos el gancho, metemos el gancho en realce, jalamos una lazada, cargamos el gancho, jalamos una lazada. Tengo 5 lazadas en el gancho, quito 4 lazadas, quito 2 lazadas. Y a un lado de este punto, un punto alto. Así es como vamos a continuar por toda esta primera vuelta. Otra vez más, miren. En la siguiente columna aquí de medios puntos altos, vamos a meter el gancho así en realce, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, 5 lazadas, quito 4 lazadas, quito 2 lazadas. Y a un lado, un punto alto. Otra vez más, en la siguiente columna de medios puntos altos en realce por frente, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, 5 lazadas, quito 4 lazadas, quito 2 lazadas y un punto alto a un lado. Y ahí está, así vamos a continuar por toda esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 58 puntos en total. Tengo 29 puntos hojas y 29 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y aquí vamos a iniciar en esta vuelta número 2 con un punto hoja. Así nos vamos a alternar entre estas dos vueltas. Miren, aquí tengo el primer punto alto. En este punto alto voy a trabajar este punto hoja. Así es que voy a cargar el gancho. Voy a meter el gancho así en realce. Jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada. Tengo 5 lazadas. Quito 4 lazadas, quito 2 lazadas. Ahora, encima del siguiente punto, miren aquí, vamos a hacer un punto alto. Ahora tengo el siguiente punto alto. Aquí vamos a trabajar este punto hoja. Cargamos el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Tengo 5 lazadas, quito 4 lazadas, quito 2 lazadas. Encima del punto hoja, un punto alto. Y en el punto alto de la vuelta anterior, un punto hoja. Ahí está. Punto alto encima del punto hoja. Y así vamos a continuar para esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Aquí al final he terminado con un punto alto, ya que al iniciar esta segunda vuelta iniciamos con el punto hoja. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 58 puntos, 29 puntos altos y 29 de estos puntos hoja. Ahora miren, de aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir y la única diferencia está en la manera como se inicia la vuelta. En la vuelta anterior, la vuelta número 2, iniciamos con el punto hoja. En la vuelta número 1 iniciamos con un punto alto. Así es que en esta vuelta número 3 me toca iniciar la vuelta con un punto alto. Así es que voy a hacer una cadena y inmediatamente en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora, en el siguiente punto alto, miren que está justamente al lado de este punto hoja de la vuelta anterior, aquí voy a hacer un punto hoja. Vamos a cargar el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazadas, 5 lazadas, quito 4 lazadas, quito 2 lazadas. Ahora encima del punto hoja, un punto alto. Y en el siguiente punto alto hacemos un punto hoja. Cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, 5 lazadas, quito 4 lazadas, quito 2 lazadas y encima del punto hoja un punto alto. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 3. Para terminar cada vuelta siempre nos vamos a ir encima del primer punto y luego vamos a ver cómo iniciamos la vuelta que sigue.
Como les digo, la única diferencia está en cómo se inicia. Si esta vuelta la iniciamos con un punto alto, entonces la vuelta número 4 vamos a iniciar con el punto hoja y así nos vamos a alternar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para este gorrito, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Aquí voy a continuar tejiendo hasta que me haga falta tal vez 1,5 pulgadas hasta 2 pulgadas de la altura total. Así es que si lo están haciendo para cualquier otra edad, asegúrense de ver ahí esa medida y continúen viendo. Ahí les voy a decir yo cuántas pulgadas o centímetros me haga falta para ya comenzar a reducir el gorro. Bueno, nos vemos entonces al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 13 vueltas aquí de este punto usando este gancho de 4.5 milímetros, incluyendo el resorte me está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora, la altura total para este gorrito de 3 a 6 meses tiene que ser de aproximadamente 15 centímetros, así es que vamos a dejar 5 centímetros para darle forma aquí a la coronilla y luego reducir. Así es que para hacer esto vamos a cambiar a un gancho más pequeño. Voy a usar este gancho de 3.5 milímetros. Si ustedes están usando cualquier otro número de gancho, nada más bajen 1 milímetro. Bueno, aquí para continuar con el gancho de 3.5 vamos a continuar con el mismo punto. Miren, aquí voy a hacer una cadena. La última vuelta inicié con un punto alto. Esta vuelta voy a iniciar con este punto de hoja. Luego encima del punto hoja, un punto alto y así hasta terminar esta vuelta. Aquí no estamos haciendo nada diferente, nada más estamos usando un gancho más pequeño para hacer esta parte. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer usando este gancho de 3.5 milímetros. Hice un total de 3 vueltas usando este gancho de 3.5 milímetros. Ya le dimos forma aquí a la coronilla, así es que ahora vamos a reducir. Me hace falta aproximadamente 2 centímetros de la altura total, así es que vamos a hacer 2 vueltas más. Así es que aquí miren, para comenzar voy a hacer una cadena. Aquí me toca iniciar esta vuelta con un punto alto. Voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a quitar 2 lazadas, voy a dejar 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, me voy al siguiente punto alto y aquí voy a trabajar el punto. Meto el gancho así, jalo lazada. Cargo el gancho, jalo lazada. Aquí tengo 6 lazadas, 2, 4, 6. Voy a jalar una lazada y voy a quitar 5 lazadas. Jalo una lazada y cierro. Otra vez más, encima del punto hoja voy a hacer el punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas. Cargo el gancho, me voy al siguiente punto alto, aquí voy a trabajar mi punto hoja, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, tengo 6 lazadas, quito 5 lazadas, cierro. Otra vez más, encima del punto hoja hacemos un punto alto pero no lo cerramos, cargo el gancho y en el punto alto trabajo el punto hoja. Y eso es todo lo que vamos a hacer aquí para esta vuelta de reducción. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta de reducción, tengo un total de 29 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la segunda vuelta de reducción voy a hacer una cadena. Aquí vamos a trabajar puntos altos, enredarse por frente, pero no los vamos a cerrar. Les muestro, miren. Cargamos el gancho, metemos el gancho así por el primer punto hoja, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy al siguiente punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, me voy al siguiente punto hoja, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo, me voy al siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Así vamos a trabajar esta última vuelta de reducción. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta de reducción, tengo un total de 15 puntos. Aquí al final me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a cerrar el gorro, ya no voy a hacer más reducciones. Voy a jalar esta lazada y voy a cortar el hilo. Vamos a dejar el hilo así algo largo y aquí vamos a hacer una lazada.
Ahí está. Con una aguja lanera vamos a pasar aquí el hilo y lo vamos a pasar en estos puntos que quedaron. Vamos a saltarnos uno y en el siguiente metemos la aguja, nos saltamos uno y en el siguiente, y así por todo alrededor de esta vuelta. Ahora vamos a pasar aquí este hilo y la lazada que hicimos al inicio por el lado de adentro. Le vamos a dar vuelta y vamos a jalar este hilo para que se cierre aquí el gorro. Vamos a amarrar una lazada aquí, hacemos un nudo más bien y ya escondemos este hilo. El gorro está terminado y miren, así es como nos ha quedado la coronilla del gorro. Bueno, ahora se lo voy a medir aquí a una de mis modelos. Ahora, el tamaño de la cabeza de esta muñeca es para una medida de 3 a 6 meses. Así es que aquí está el gorrito. Miren qué lindo está. Y bueno, miren, así es como le queda. Ahora aquí le pueden poner un pompón o dejarlo así nada más. Yo creo que voy a hacer un pompón o le voy a poner uno de esos pompones que ya vienen hechos. Y ya el gorrito está terminado. Asegúrense de ver ahí en la caja de información para que puedan tejer su gorro para cualquier edad, cualquier medida, usando cualquier tipo de material con cualquier número de gancho. Y bueno, ahí está. Está muy bonito este punto. Miren qué lindo se mira. Voy a hacer otro gorro y creo que voy a alternarme entre las vueltas aquí para ver cómo se mira. Creo que se miraría bonito también. Voy a ver si lo hago en color gris y rosa. Bueno, estén pendientes. Y ahí está. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.